por ahí conectados? Sí, estamos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches chicos a todos. Sean bienvenidos a otra clase más de repaso del curso de historia. A ver, vamos a repartir saluditos antes de devorar la ficha. Saludos para Alejandra, saludos para Génesis, para Maricielo también. Buenas noches chicos, buenas noches, buenas noches. Por ahí saluditos a otros alumnos que veo conectado. A ver, ahí está, hay varios. A ver, creo que hay más que la clase pasada, ¿o no? Tengo problemas, ya estoy alucinando. En fin, a ver, hola Nayeli, hola Angeli. Buenas noches a todos y bueno, el resto de alumnos que me imagino se van a ir incorporando en lo que quede de la hora. Hola Marlit, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno chicos, estamos modo nocturnos, estamos modo eh, seres que transitamos en la noche. Para el día de hoy tenemos una ficha interesante de historia del Perú que por lo que he podido revisar abarca diferentes contextos. Vas a encontrar preguntas del poblamiento peruano, de culturas, de la invasión al Tahuantinsuyo, podemos decirlo en el contexto de ello, virreinato peruano, vamos a irnos a independencia, a República del siglo XX en especial también. Entonces, es una ficha bastante, es una miscelánea en todo caso bastante completa, ¿ya? Voy a compartir la pantalla y te voy a pedir por favor que me confirmes si se observa, si está todo claro, si se logra ver, no se ve. Por favor, avísame. ¿Se mira, no se mira? ¿Está cargando? Coméntame por favor para empezar. ¿Se mira, chicos? ¿O todavía no? ¿O está en negro? Uy. mm. Chicos, se mira, ¿no? Chicos, ¿se logra mirar o no? ¿Sí? Sí, Gracias. profesora. Gracias, gracias. Estaba preocupada. Gracias, gracias. Como no me responden, dije, o me desconecté o se durmieron. Cualquiera de los dos es un caso probable. Bueno, chicos, vamos a empezar. A ver, mira, tenemos en la pregunta número uno lo siguiente, dice, una de las características que corresponde al periodo lítico. A ver, tenemos cinco alternativas, dice la domesticación de camélidos, tenemos también la organización de bandas, el inicio del cultivo del maíz, la construcción de centros urbanos o las aldeas primigenias. Si nosotros tenemos una pregunta sobre el poblamiento peruano, tenemos que recordar que el periodo lítico corresponde en este caso a los avances del paleolítico superior. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que en el Paleolítico Superior el ser humano no hace domesticación de camélidos. El ser humano todavía no es agricultor. El ser humano todavía no construye centros urbanos y el ser humano mucho menos hace el de primigenios. Pero ¿qué sí hace el hombre del periodo lítico? El hombre del periodo lítico practica una economía parasitaria. ¿Recuerdas qué significa parasitaria? Que depende de otros seres para subsistir. Parásito, parasita a alguien más o algo más. Por eso va a practicar tres actividades para sobrevivir, ¿no? La cacería, la recolección y ¿qué más? Practica la pesca. Ahí lo tienes. ¿Qué más? A nivel social, y ahí justo está la clave, el ser humano se organiza en bandas. Claro, recordemos que el hombre es un ser social, eso es algo básico. Entonces, ¿qué significa bandas? Es una agrupación social que depende de la figura de un líder. Recuerda que el líder no tiene poder político, no tiene poder religioso, es una persona adiestrada, con mucho conocimiento, que asciende al líder por justamente ese conocimiento que posee. No es porque tiene poder político, porque utiliza arco y flecha necesariamente, porque te impone, no tiene todavía ese poder. ¿Ya? Muy bien para aquellos alumnos que han marcado la letra B. B de buenito, B de bueno, ¿ya? A ver, vámonos con la pregunta 2, que también está ambientada a lo que sería poblamiento peruano. A ver, vamos a ver si hay alguna preguntita en el chat. Claro, muy bien, Robles.
A ver, tenemos, por ejemplo, dice, característica del periodo arcaico. Es decir, nos hablan del arcaico en general, ¿ah? Arcaico en general. No estoy viendo que me estén haciendo alguna precisión. Dice, tenemos la A, la banda unifamiliar que se vuelve multifamiliar a clan, la recolección se vuelve selectiva, dice, los seminómadas de los observatorios astronómicos cumplen necesidades agrícolas y viven en aldeas primigenias. Como nos dice en general arcaico, eso quiere decir que tenemos que incluir a los dos arcaicos, al inferior y luego al superior. Cuando tú tengas una pregunta sobre el arcaico inferior, tienes que recordar que el arcaico inferior coincide con un periodo de transición entre el paleo al neo. Eso se conoce como mesolítico. Y en el caso del arcaico superior, coincide con el neolítico. Entonces vamos a tratar de ajustar algunas claves para contestar. A ver, por ejemplo, la banda unifamiliar se vuelve multifamiliar o clan, es decir, que ahora hay presencia probablemente de grandes familias, probablemente porque hay más acceso a la comida. Eso es correcto, hay más acceso a la comida, ya sea por horticultura, ya sea por economía productiva. El solo hecho de que el ser humano pueda controlar el acceso al alimento va a generar como consecuencia aumento demográfico, porque ahora el ser humano ya no subsiste, sino ahora produce, y como produce puede conocer los ciclos de cosecha y los ciclos de siembra. Eso le da la garantía, la confianza de poder seguir creciendo la familia, y por eso en el arcaico superior sobre todo aparecerán los ayllus, ¿no? Las grandes familias. Dice, la recolección se vuelve selectiva. A ver, hay algo de verdad aquí. Por ejemplo, cuando estamos hablando de recolección selectiva, estamos hablando de que el ser humano tiene un conocimiento de algunos frutos, semillas en estado salvaje que está en la naturaleza. Entonces, al ser selectiva, hay algunos semillas o productos que él va a escoger y va a domesticarlas. Por eso la horticultura es la etapa de domesticación. Está probando el ser humano, tanteando qué productos de la naturaleza puede domesticarlas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un conocimiento adicional. Ya hay un momento selectivo de lo que está recolectando. Eso, por ejemplo, es cierto. Horticultura. Ahora, seminómades. Vamos a observar qué otros más, ¿ya? De los observatorios astronómicos cumplen necesidades agrícolas. A ver, los observatorios astronómicos se le conoce en este caso como templos, pongámoslo así. Hoy en día los templos, ¿qué son? Restos arqueológicos que llamamos huacas. Porque claro, pues, él recuerda, por ejemplo, recuerda los centros como Caral, los centros como Áspero, Galgada, por ejemplo, son espacios religiosos en el cual la naciente teocracia utiliza esos lugares para poder conectarse con los dioses mediante, en este caso, algunos espacios dentro de estos templos. Es por eso que tenía una función religiosa y al mismo tiempo cumplía lo que es las necesidades agrícolas. De esa manera el sacerdote predice cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo hay un fenómeno como el niño. Eso es correcto. Y dice, ¿viven en aldeas primigenias? Hay aldeas, por supuesto. Cuando estamos hablando de primigenias, son las primeras, las primeras. Las primeras aldeas, no te olvides, arcaico inferior, el hombre de Chilca, Santo Domingo. Entonces, diríamos nosotros que la C es la que más se aleja con el resto, porque es más abierta. Cuando nosotros hablamos de seminómades, estamos hablando de una especie que está en transición. Obviamente eso corresponde al arcaico inferior, eso lo sabemos. No obstante, dentro de las cinco, la que se aleja en este caso, por así decirlo, de los logros más importantes del arcaico, es el seminomadismo. Recordarás también, por ejemplo, en el periodo lítico, en el lítico final, cuando ya observas, por ejemplo, las evidencias como la Auricocha, como el Paiján, que desde ahí derivarán algunos estilos de piedra. Estos restos o evidencias son partes del lítico tardío, en la cual ya el hombre empieza a permanecer
durante un poco más de tiempo debido a un fenómeno global climático conocido como el inicio del Holoceno. El seminomadismo es una característica que se puede compartir entre el lítico tardío y los inicios del arcaico. Por ese motivo vamos a descartarla, ¿ya? Esa no corresponde al arcaico propiamente. Hay un, por así decirlo, hay un lítico tardío que también experimenta estos cambios globales ambientales. ¿Ah? Ahora vámonos con la pregunta siguiente, 3. Dice, el hallazgo arqueológico que representa la evidencia más antigua de presencia en el Perú consiste en, ok, evidencia más antigua de presencia humana. Tienes, por ejemplo, a un periodo llamado Lítico. Ese es el periodo donde hay mayor cantidad de evidencias antiguas que nos hablan de los primeros peruanos habitando el territorio nacional. A ver, ¿qué podemos decir? Un resto humano fosilizado será un resto muy antiguo. Las pinturas rupestres, construcciones arqueológicas, restos de equipos, instrumentos y utensilios líticos. A ver, restos humanos fosilizados. Por ejemplo, tenemos en el periodo lítico lo que sería restos de seres humanos, como por ejemplo Paiján, ¿qué otro más? Lauricocha, ¿no? Restos humanos. Pinturas rupestres, tienes por ejemplo Toquepala. Construcciones arqueológicas, yo creo que aquí ya volamos, ¿no? Construcción arqueológica puede englobar, como por ejemplo, una aldea hasta un templo. Eso me parece que es arcaico, así que lo descarto. Restos de equipos. Los primeros equipos que vas a observar lo encuentras en Caral. Entonces, lo mismo, arcaico superior, lo voy descartando. Y me quedan instrumentos y utensilios líticos. Evidencias como, por ejemplo, en su momento controversial, Paca y Casa, y la que hoy en día tiene mayor relevancia por su veracidad, Piquimachay. Entonces, si nosotros hacemos una escala, ¿cuáles son las más antiguas y cuáles son las más tardías? ¿Qué podemos marcar en la pregunta 3? La E, claro que sí, por un motivo. El hombre de Paiján, el hombre de Lauricocha, chicos, por si no lo saben, son evidencias del lítico tardío. Es decir, ¿qué es la evidencia de seres humanos con cacería especializada? Por eso, si tú has leído un poquito más, sabrás que Paiján tiene un estilo de piedra, un estilo, claro, una cultura lítica llamada el estilo o la tradición paijanense. En el caso de Lauricocha, claro, lauricochense. Entonces, son evidencias del lítico tardío donde el ser humano en ese momento practica una cacería ya selectiva. Por eso tiene un estilo particular de piedra, porque hay una necesidad en particular, es decir, ya van escogiendo a qué animales cazar. Estas, por ejemplo, son más tardías, para que lo entiendas, son más contemporáneas. Así que yo voy descartando, por ejemplo, a restos humanos fosilizados. Profesor, ¿y cómo descarto pinturas rupestres? Recuerda que no solamente Toquepala tiene pinturas rupestres, también lo tiene Lauricocha. Lo mismo, pinturas rupestres, ya esta es una señal, por ejemplo, de pensamiento mágico religioso, un poquito más avanzado. Entonces nos queda Paca y Casa en su momento controversial, Piquimachay, evidencia de instrumentos u utensilios líticos. Ah, muy bien para aquellos que han marcado la E. La 4, por ejemplo, relacionamos de forma correcta. A ver, mira, con todo lo que te he dicho, ¿cuál será la correcta? ¿Cuál será la Dado, correcta? ¿Mm? Ah, dice Valeria. Vamos a ver. dado, Dado, Chilca, sedentarización. No, por ejemplo, al Chilca, tratarse de una aldea costeña, profesora, ¿no podría ser? no, porque hay un tema. Cuando estamos hablando de sedentarización, estamos hablando de un fenómeno, o no, en todo caso, una consecuencia o una secuela, ponle así, de una revolución que cambia el mundo. La revolución neolítica. Sedentarismo quiere decir que yo me voy a quedar en un sitio y no me voy a mover más. El hombre de Chilca instala aldeas temporales, estacionales, por un motivo, acceso a recursos marinos. No lo hace por un principio de sedentarismo, porque el hombre en ese momento todavía es cazador
es pescador, es recolector de mariscos. Entonces, la aldea de Chilca no puede incorporarse acá. Más antigua de sedentarización, no. Sería, en todo caso, la evidencia más antigua de, por así decirlo, de construcción costera, de pescadores puede ser, pero sedentarización no. La sedentarización es una consecuencia exclusiva del neolítico, de la revolución neolítica en ese caso. Recuerda que en el neolítico, al tener garantía de alimento como la agricultura y la ganadería, trae como consecuencia el sedentarismo. ¿Cómo así, profesora? Hágame recordar. Tú sabes que en el periodo lítico practicas o practicamos lo que sería nomadismo porque el ser humano tiene que ir detrás de la comida, el detrás de la comida. Ahora, con la revolución neolítica, ya tengo acceso a la comida, entonces ya no me muevo más. Por ese motivo soy sedentario. Las aldeas de Chilca son evidencias, las primeras evidencias de aldeas costeras pescadoras. Eso sí, pero no es sedentarismo, eso es una consecuencia o secuela exclusiva del neolítico. ¿Ya? A ver, chivateros, evidencia lítica más antigua del Perú. A ver, claro, si bien chivateros no es no es por así decirlo, no se le conoce como una evidencia lítica antigua o más antigua, sí dentro de esta relación o dentro de estas cinco alternativas es la correcta por un motivo en especial. El hombre de chivatero, recordarás, es que es en este caso un taller de piedra que está cerca de una cantera, de su fuente de piedras naturales. Entonces, en ese taller que se hacían piedras, es decir, es una evidencia lítica más antigua del Perú, más antigua de la costa, puede ser, ¿no? Toquepala, entierros, no, es pintura rupestre. Lauricocha, instrumentos musicales, no. El instrumento musical lo vas a encontrar en Santo Domingo o el hombre de Paracas. Ahí se encontró una flauta hecho de hueso. Entonces no entra. Chilca, ya lo hemos explicado, la sedentarización es exclusiva de la revolución neolítica. Huargo, ¿Huargo qué es? Es una evidencia de cazador, no es una evidencia de escultor, ¿ya? Ya, muy bien, sería chivateros, ¿ya? Por ese aspecto. Hay que escoger de las cinco cuál es la relación que puede ser más correcta, ¿ya? Vamos a ver con la siguiente. Pregunta 5. Ok, esta pregunta ya no es poblamiento peruano, sino es culturas peruanas. Dice, el principal aporte de la cultura Wari fue la planificación urbana. Dice, la cual tuvo uno de los componentes más importantes, las redes de caminos conocidos como Capacñán, que cumplían la función de... Cha, 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 cha. A ver, cultura Wari, ¿qué tenemos que recordar de la cultura Wari? Que es una cultura que se encuentra en el horizonte medio, ¿ya? Wari, ¿qué más tengo que recordar? Que la cultura Wari es una cultura síntesis. ¿Qué significa síntesis? Que nace de la fusión de otras culturas más. Huarpa, Tiahuanaco, con la cual convive, ¿y qué más? Nazca, ¿ya? También tengo que recordar de Wari, por ejemplo, que es, según Lumbreras, el primer imperio andino, ¿ya? Y el principal rasgo de este imperio es la presencia, como dice la pregunta, del Capañán. Ahora, ¿qué es un Capañán, profesora? Te dice las redes de caminos. Para que nunca te olvides, el Capañán es como una arañita. ¿Cómo así, profesora? Acá no me va a salir bien, ¿ya? Este circulito que estoy dibujando es la capital de Huari, la ciudad de Viñaque, ¿ya? Ahora, tú sabes que Huari es un estado conquistador militarmente hablando, es decir, tiene un ejército con la cual expande sus dominios. Entonces, ¿qué va a hacer Wari? Va a conquistar un montón de pueblitos. Toda la serie que estoy marcando es los pueblitos conquistados. Ahora, Wari conquista no porque sea mala, sino conquista para acceder a recursos. Y ahora, ¿cómo conecto esa ciudad conquistada con la capital? Con caminos. Ahora sí, contéstame. ¿Cuál es la alternativa correcta de la pregunta 5? ¿Cuál es? La E. Uy, conectar los centros regionales con la capital.
Claro, sería conectar centros regionales, ¿no? Aunque no sea, a ver, dice, unir las colonias agrícolas para la exitosa distribución de alimentos. No, no distribuye alimentos. Conecta los ejércitos del imperio para la anexión. Conectar a los ejércitos del imperio para la anexión de nuevos territorios. Puede ser. Desarrolla economía imperial, utiliza depósitos estatales. No, eso es más, por ejemplo, la conservación de alimentos y depósitos son más de culturas altiplánicas como Tiahuanaco, que dominó una gran cantidad de técnicas agrícolas. Conectar los centros regionales a la capital. Mm, Está entre la B y la E. ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver, ¿qué pueden decir? ¿La B o la E? Conectar a los ejércitos del imperio para la anexión de nuevos territorios. Conectar. No, no sería conectar. ¿Sabes por qué? Porque conectar implicaría en este caso que hay ejércitos en los territorios conquistados. No necesariamente. El Capañán se construye para garantizar el acceso a los recursos de los territorios conquistados. Sería pues conectar los centros regionales con la capital, ¿no? Esa es la más genérica, la más genérica. ¿Ya? A ver, la B podría haber sido cierta si dijera, ¿no? Por así decirlo, facilitar la movilidad del ejército. Ahí sí hubiera sido una muy buena pregunta, ¿no? Facilitar la movilidad del ejército, claro. ¿Cómo desplazo de un punto a otro mediante caminos? Ah, muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente. Relacionar culturitas, culturitas, culturitas. A ver, muralismo, tumbas en forma de botella, adobitos y cabezas clavas. Ok, ¿qué podemos marcar acá en la pregunta 6? ¿Qué podemos marcar acá? Profesora, Mande. la pregunta me parece que hay un error histórico en el sentido que colocan a Chavín como perteneciente al primer intermedio, cosa que es erróneo porque pertenece al horizonte temprano. Ya, todas las claves tienen la pregunta, tienen a Chavín. Es decir, si yo leo las alternativas A, B, C, D, E, todas incorporan al número uno. Porque claro, la observación es correcta. El primer intermedio es el intermedio temprano, ¿ya? O para lumbreras, el primer regionalismo. Y Chavín, tú sabes, nada que ver. Por eso mi pregunta es, les pregunto a todos ustedes, ¿todas las claves que vemos aquí tienen o consideran a Chavín o hay una que le excluye? Podríamos partir desde ahí, ¿no? Podríamos partir desde ahí. ¿Todas tienen a Chavín? No todas tienen. ¿Cuál no tiene a Chavín? Ya. Ahí lo tienes entonces. Ahí lo tienes. Por una cuestión ya lo descartaría. Vamos a ver si es correcto, ¿ya? Pam, 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 pam. A ver, la A con la 4. Claro, los murales de Moche. Por ejemplo, la Huaca de la Luna, que la visité cuando estaba en la universidad, tiene, está completita. En realidad, tanto la Huaca de la Luna como la del Sol, bueno, principalmente la Luna, tiene murales. Murales que describen escenas de sacrificios, al dios Ayapaec, a la rebelión de los sujetos inanimados. Parte del desarrollo arquitectónico de Mochica es incorporar murales, muralismo. ¿Ya? Entonces, eso sería correcto. A ver, tumbas en forma de bota, dice que va con la cultura huarpa, la yacuchana, ¿no? A ver, sí, la yacuchana. A ver, las tumbas en forma de bota no es una novedad de huarpa, es una novedad de Vicus en realidad. Vicus. Vicus es la primerita en utilizar tumbas en forma de bota. A ver, C dice con la 2. Uso de adobitos. Los adobitos o la técnica del librero, que es ¿cómo es una técnica de librero, profesora? Como un librero, pues. Así. Lima. Ajá, va con la cultura Lima. Ejemplos, por ejemplo, la huaca pucllana, en San Marquitos, su huaquita. ¿Y qué más dice? A ver, dos, B y D, tres. Recuay. A ver, Recuay. Recuay es una cultura del intermedio, desarrollo de técnicas agrícolas y realización de cabezas clavas. Sí, también tiene, pero no chiquitas de piedra, son más monolíticas. Sí tiene.
Sí hay, ¿no? Sí es correcto. D3. Recuay, Moche. Sí, es la C. Sí, mira qué fácil hemos descartado, solamente como haciendo caso a la observación de la pregunta, ¿no? Ahí está, listo. Vamos con la 7. A ver, la 7 dice, los incas de Vilcabamba permitieron el ingreso de varios españoles a su reducto en las montañas selváticas del Cusco. Ok. Dice, los primeros hispanos que lograron entrar fueron, ok, incas de Vilcabamba. Contexto. A ver, estamos post ejecución de Atahualpa. Ya Atahualpa pasó mejor vida. Ya tienes también la muerte de Tupac-Hualpa, el Inca Títere, el primer Inca que se nombra luego de la muerte de Atahualpa. Hay una especulación que hasta la fecha continúa de que fue asesinado, ¿no? Porque su muerte no está del todo esclarecida. La resistencia de Vilcabamba, también conocida a los incas de Vilcabamba, es el último intento que tiene la nobleza cusqueña para expulsar a los españoles. ¿Ya? Ellos van a replegarse en Vilcabamba, en un contexto en el cual la toma del Cusco ya se dio. No olvidemos de que esta resistencia estuvo liderada por un miembro de la élite cusqueña. ¿Quién? ¿Quién lideró la resistencia de Vilcabamba? Un tal Manco, In, Manco Inca, ¿ya? Él lidera la resistencia de Vilcabamba. Ahora dice, la resistencia de Vilcabamba permitió el ingreso de varios españoles, por supuesto, recordarás Xairi Tupac, la encomienda de Yucay, por ejemplo, también recordarás Titucus y Yupanqui, la paz de Cobamba, ingresan agustinos a evangelizar. Para acá nos preguntan por los primeros que ingresan. ¿Quiénes habrán sido? ¿Los frailes dominicos? ¿Los pizarristas? ¿Los fugitivos almagristas? ¿Los funcionarios reales o grandes encomenderos? Vamos a descartar las encomiendas. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. En el contexto de los incas de Vilcabamba, recuerda que se estaba dando la guerra civil entre los conquistadores. Entonces, las encomiendas eran un botín preciado por los conquistadores, ¿ya? En ese sentido, las encomiendas más ricas se ubicaban en el Cusco, pero ojo, estas encomiendas estaban peleadas por dos bandos, los pizarristas con los almagristas. El resto de encomenderos no podían tener acceso a ellas, ¿ah? Así que grandes encomenderos no lo es. Presencia de frailes dominicos tampoco. Los frailes dominicos, su labor es evangelizar. Se les adelantaron los agustinos, no tienen nada que ver los dominicos, ¿ya? Quienes ingresan a evangelizar son los agustinos, no los dominicos. Así que la primera es falsa. Funcionarios reales, para nada. Tú recordarás, para empezar, ¿qué es un funcionario real? Alguien que trabaja para la corona. La resistencia de Vilcabamba, si bien es contemporánea a las guerras civiles entre los conquistadores, recuerda que recién llegan funcionarios de la corona al Perú con la aplicación de qué? De las leyes nuevas. Entonces, no lo es. ¿Qué me quedan? ¿Delegados pizarristas o fugitivos almagristas? Los dominicos, hija, es en este caso una orden religiosa que se encarga de evangelizar mediante la educación. Los frailes dominicos tienen una labor, evangelizar culturizando. Por eso cuando llegan al Perú o como llegan al resto de América, ellos van a tratar de crear colegios, o en este caso peruano, universidades. La Universidad San Marcos fue fundada por un dominico, ¿ya? Entonces, esa es su labor. Ellos no ingresan al Cusco. Quienes primeros ingresan al Cusco son la orden agustina. Los agustinos también evangelizan, ¿ah? Pero los dominicos no ingresan. Ellos ingresan un poco después. Entonces, a mí me queda entre la B y la C. Delegados pizarristas, no. No, 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 no. Porque como te digo, en este caso, Pizarro y todas esas tropas ya estaban tomando posesión del Cusco. Recuerda que cuando se hizo la capitulación de Toledo, una parte de lo que sería, bueno, todo el Cusco en realidad se queda para Pizarro y la Nueva Toledo para Almagro, ¿ya? Entonces, ¿quiénes ingresan acá? Los fugitivos almagristas. Recordarás, por ejemplo, de que
A ver, espérame. Ya. Recordar, por ejemplo, que contemporáneo a la resistencia, te repito, está la guerra civil entre los conquistadores. Y hay una batalla, la batalla de Chupas, donde los almaderistas salen derrotados y tienen que incorporarse a Vilcabamba. Ellos son los que ingresan, fugitivos almagristas. ¿Ah? Un poquito, una pregunta un poquito rebuscada, ¿ya? Un poquito particular, ¿ya? Pasamos a la siguiente. 8. Ya es virreinato, ¿no? Dice, para consolidar el poder de la corona española en 1542, los Habsburgo crearon en su colonia de América del Sur. ¿Qué crean los Habsburgos? ¿Qué crean en América del Sur? El virreinato del Perú. El virreinato del Perú. Recuerda que lo crea este rey llamado Carlos I o Carlos V, también conocido. Ahora, esta creación del virreinato se da por la aplicación de las leyes nuevas. No te olvides, las leyes nuevas, además de crear el virreinato, se hace para frenar el principal motivo por las cual los conquistadores se peleaban. ¿Por qué motivo se peleaban? Por la fuente de riqueza en ese momento, las encomiendas. Por eso de ahí con las leyes nuevas se suprimen las encomiendas, dejan de ser hereditarias, ¿no? Para evitar, para acabar con esta institución. Exacto. ¿Ya? Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, a 9. Atribución judicial del virrey. El virrey, por teoría, se suele decir que es el representante del rey de las colonias. Lo más importante de recordar el virrey es las funciones que tiene. El virrey tiene múltiples funciones, ¿ya? Por ejemplo, tiene una función judicial, como lo dice. ¿Qué quiere decir? Que su palabra es la ley. ¿Y cómo aplica la ley? A través del control o la presidencia de una institución que aplica justicia, la Real Audiencia. También tiene una función, pongamos así, tributaria, administrativa, económica. Él es el presidente de la Real Hacienda. La Real Hacienda es hoy en día lo que es la SUNAT. La SUNAT que se encarga de ver todo el tema de tributos, de impuestos. En el pasado, el virrey era presidente de esa institución, la Real Hacienda. También es una autoridad militar porque él preside lo que es la Gran Armada del Virrey, eso que está compuesto tanto de lo que es, llámalo, la Marina y también el Ejército, ¿ya? Es una autoridad militar. Entonces, la 9, ¿cuál sería? ¿Cuál sería una atribución? Valeria nos dice presidente de la Real Audiencia. Correcto, muy fácil, ¿ya? Facilito. Pasamos a la siguiente. Ajá, guerras civiles y sus principales batallas. Tenemos a Almagro el Viejo, tenemos, por ejemplo, al Mozo, tenemos a Gonzalo Pizarro y tenemos a Francisco Hernández Girón. A ver, ¿qué podemos decir acá? ¿Cuál va? ¿Con cuál irá Almagro el Viejo? Cuando se enfrenta con las tropas de Pizarro, La batalla de Jaquijahuana. Jaquijahuana. Es el viejo, ¿ah? No el mozo. Hay una más antes. Hay una. Las Salinas, las Salinas, las Salinas. Ahí está. Ahora, Almagro el Mozo, ¿con qué iría? Almagro el Mozo recuerda que él es el hijo de Diego de Almagro. Él va, por decirlo, a continuar con la guerra que tiene contra los pizarristas. ¿Ya? Eso es con, ¿con quién será? Con Chupas. Esa es, con Chupas. Gonzalo Pizarro tiene que enfrentarse a un enviado de la corona por la aplicación de las leyes nuevas. Este personaje, en este caso, tiene que hacer cumplir la eliminación de las encomiendas. Por eso Gonzalo Pizarro inicia la guerra del, bueno, ¿no? La guerra de los encomenderos, porque está en contra de las leyes nuevas. En esta ocasión tiene que enfrentarse a Cristóbal Vaca de Castro. ¿En qué batalla es? Oli, ¿qué batalla Gonzalito Pizarro?
Se enfrenta contra Vaca de Castro, Jaqui Jaguana. Y finalmente Narnes Quirón con los insatisfechos, ya lo último con la batalla de Pucará. ¿Hay clave, chicos, o no hay clave? Sería 1D, 2 Chupas, 3 Jaquicahuana y 4 Pucará. Sí hay clave, ¿no? ¿O estoy un poco perdida? La E. Ahí está, la E. La E. Listo, pasamos a la siguiente. A ver, un momentico. Ya. A ver. Los corregimientos. Esto ya es pregunta de virreinato. A ver, los corregimientos, entenderás, es una institución que tenía como principal objetivo la explotación de la mano de obra indígena, ¿ya? Mano de obra indígena. Uy, no me quiere hacer caso ahí al pencil, no sé por qué. Todo bien en la mañana. A ver, mano de obra indígena, ¿ya? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo consigue? Los corregimientos son estos espacios donde se trata de corregir el comportamiento del indio, porque para España ese comportamiento no es el ideal a lo de un vasallo del rey. Por ese motivo, los indios tenían que ser corregidos mediante un adoctrinamiento, mediante una explotación, como por ejemplo el pagar lo que sería el reparto mercantil. ¿Te acuerdas? La venta forzosa de mercadería hacia los indios para explotarlos mucho más. También los corregimientos tenían que ver con los obrajes, porque era una forma también de abusarlos, de aprovecharse de esa mano de obra, porque su principal motivo es explotarlos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes crearon los corregimientos? Francisco de Toledo los crea, los corregimientos. No, Francisco de Toledo lo que él crea son las reducciones, que es otra forma también de aprovecharse de la mano de obra indígena. Lope García de Castro. Lope García de Castro, Francisco de Toledo es otro virrey importante, pero Lope García de Castro es el autor de los corregimientos, el autor. Francisco de Toledo, generalmente los chicos lo confunden con los corregimientos por un motivo en especial. Francisco de Toledo, él va a crear las reducciones, ¿ah? Las reducciones. ¿Ya? Reducciones es diferente a corregimientos. Las reducciones es una especie de aglomeración de indios para facilitar su explotación. Las reducciones por ese motivo se le conoce como el pueblo de indios. ¿Ya? Uno de los más antiguos es el pueblo de indios de Surco, hoy en día Santiago de Surco. ¿Ya? Francisco de Toledo también es importante porque él se encarga de la organización del virreinato, no olvidar, es el virrey organizador, el que no solamente crea las reducciones, también va a crear, por ejemplo, la mita minera, va a imponer ese trabajo ahora a los indios. Del mismo modo, tiene que ordenar la explotación del indio aplicando lo que sería el tributo. Si antes se pagaba en especias, ahora con el virrey Toledo se paga en monedas, tributo monetario. ¿Qué más? Tenemos que acabar, dice él, o tenemos que culminar esta guerra justa en la cual tenemos que llevarle la palabra de Dios a todos los indios. Solo lo conseguiremos extirpando sus idolatrías. Lo tenemos que hacer mediante la aplicación del Santo Oficio. ¿Ah? Entonces, no olvidar, Lope García de Castro crea los corregimientos. Francisco de Toledo crea todas las obras que te he dicho, ¿ya? Pero también crea las reducciones. Listo. A ver, 12. Pregunta 12. Dice, se llamó presidencia en la estructura política del virreinato. Ah, o bueno, si nos dice estructura política, está hablando de autoridades, pues. Mm, claro, y ahora me doy cuenta que todas las claves son autoridades. Presidencia de la estructura política. Ok, la estructura política del virreinato está dividida en autoridades políticas. Vamos en ese orden. Pregunta a los futuros cachimbos. ¿Cómo se llama la máxima autoridad de todo el virreinato? ¿El, el vi, El el virrey. vi, el virrey? Ahora, ¿qué pasa si el virrey le duele mucho la pancita y no puede gobernar? ¿Quién lo reemplaza?
La ¿Ah? Real Audiencia. La Real Audiencia, eso, muy bien. ¿Qué más? Am, tienes, por ejemplo, esta institución que te acabo de hablar, que se encarga de explotar al indio, corrigiendo su comportamiento. El corregimiento. Ahora, el corregimiento pasa a Roche porque en el siglo XVIII es la razón por la cual Tupac Amaru II sale a rebelarse, reemplazando así corregimientos por intendencias. España estaba traumada. Y después tienes aún la única institución de todas las que ves ahí que hasta el sol de hoy existe, el Cabildo. Ah, el Cabildo es hoy en día la municipalidad. Si me dicen Burgomestre. claro, exacto. Si me dice, por ejemplo, presidencia de la estructura política, vamos a intentar buscar al virrey. Yo veo a las claves y no lo encuentro. Si no está el virrey, ¿qué institución está debajo del virrey? La Real Audiencia. Entonces, ¿cuál será presidencia de la estructura política del virreinato? Bueno, la presidencia del virrey, ¿no? El virrey preside ¿qué cosa? La Real Audiencia. Dina Boluarte. Ahí lo tienes. Uy, Dina Boluarte. Profesora, Toledo impone el tributo indígena. El tributo indígena ya existía. El tributo indígena era este impuesto que tiene que pagar todo indio por ser indio y por reconocerse así vasallo del rey. Lo que hace el virrey Toledo es agregarle otra forma, o en todo caso, agregar o añadir o complementar ese tributo. Por ejemplo, si el tributo antes de Toledo, el tributo se pagaba con especies. Todo lo que el indio producía, una parte, bueno, casi todo en realidad tenía que dárselo a su encomendero o tenía que dárselo a su corregidor. Lo que hace Toledo es añadir, ahora el tributo puede pagarse por monedas. El tributo ya existía con Toledo, ¿ya? Lo que Toledo hace es obligar que el tributo sea monetario, es decir, complementa al tributo indígena. No lo impone, él no crea el tributo, él solamente crea el tributo monetario, el tributo indígena monetario. Eso es lo que hace. Es decir, ahora el indio puede pagarlo con especias o lo puede pagar con moneditas, que en ese tiempo eran pesos, los pesos reales se les llamaba, a las monedas. Lo que tú llamas hoy en día sol, en el pasado eran pesos reales, ¿ya? Peso, claro, pesos reales. Eso es, ¿ah? Toledo no crea el tributo, ¿ah? No, eso ya existía desde antes. Es más, se puede decir que existía ya con las encomiendas. ¿Ah? A ver, 13. Ok, siglo XVIII. Entre las principales causas de la rebelión de Tupac Amaru II están los abusos que sufrían los indígenas en Chan Los Chan Chan Chan. obrajes. Claro, muy bien, profesora. Yo tengo entendido, usted lo dijo hace unos minutitos, que Tupac Amaru II se revela por el abuso de los corregimientos. Pero profesora, en ningún momento en las claves yo veo el corregimiento. Bueno, el corregimiento, como te digo, es una institución que está creada para explotar al indio. El indio no solamente puede explotarse con el reparto mercantil, que es una de sus modalidades. Al indio yo también lo puedo explotar como mediante ser mano de obra de los obrajes. Profesora, hágame acordar qué son los obrajes. Los obrajes, cariño mío, son espacios donde se fabrican lo que tú y yo tenemos puesto ahora. ¿Qué tienes puesto encima de tu cuerpo caribeño? Ropa, es decir, es un espacio de fabricación de ropa, es decir, fábrica, pongamos así, talleres textiles. Ahora, crear ropa no es bonito, pues, no es en este momento tú hablas de quizá con máquinas de coser y todo, no. El indio tenía que separar la lana, teñirla, producirla para venderse, generalmente en las zonas de la sierra o venderlo a los indios que iban a la mita. Entonces tenía una alta demanda. Entonces, esa era otra forma en la cual el corregimiento lo podrías encontrar, obrajes, ¿ya? Inquisición, nada que ver. Las mincas, esta guantien suyo. Intendencias, no. Las intendencias son el que reemplaza los corregimientos, es decir, que las intendencias son después de la rebelión. Y las encomiendas ya no existían para el siglo XVIII, ¿ya? Listo. Exacto. Lo que hace Toledo es que ahora el tributo lo puedas pagar con monedas, con monedas. Esa es la obra de Toledo. El tributo indígena monetario.
Tributo indígena monetario. Toledo crea el tributo indígena monetario. Ahora lo puede pagar con monedas. Antes de Toledo se pagaban solo con especies, solo con productos. Con Toledo, con monedas. Eso es lo que hay que acordarse. ¿Ya? Profesora, Amande. una consulta, con las leyes nuevas de 1542 se Mm, suprimen definitivamente y para siempre las encomiendas o es que es van a ir gradual. Ah, ok. Es gradual. Por eso hace un cachito te dije, ¿no? Las leyes nuevas son pensadas para suprimir las encomiendas, pero claro, las encomiendas no las puedo matar de la noche a la mañana, porque son propiedades que los conquistadores reclaman como premio. Entonces, lo que hace la corona, bueno, yo reconozco que es un privilegio que puedes gozar como conquistador, pero lo que yo voy a hacer con las leyes nuevas, dice la corona, es eliminar el carácter hereditario de la encomienda, que quiere decir que ya no puedo dejarlo como herencia a mis hijos. Por eso se suprimen gradualmente. Las encomiendas van a ir desapareciendo conforme los conquistadores mueran. Entonces, y lo más curioso es que las encomiendas fueron, claro, gradualmente desapareciendo porque también competían con otras instituciones que explotaban al indio, la mita minera, los corregimientos, las reducciones. De todas maneras, las encomiendas iban a desaparecer. Pero sí, es gradual. Las leyes nuevas, no te olvides, eliminan las encomiendas, bueno, elimina el carácter hereditario de las encomiendas, provocando de que su desaparición sea gradual. No es inmediata, sino gradual. ¿Ya? Va acá, muy bien. 14. Me parece que ya tenemos que alejarnos. Ah, un punto importante, nada más, un cachín, ¿ya? La rebelión de Tupac Amaru II sabemos que se da en el siglo XVIII, la rebelión más compleja, numerosa e impactante que el virreinato peruano desarrolló. Ahora, hay una principal característica de esta rebelión. Bueno, hay dos en realidad, pero vamos por partes. La principal característica de esta rebelión, a diferencia de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, es que es una rebelión antifiscal. ¿Qué significa antifiscal, profesora? Que es una rebelión en contra de qué, de ciertos impuestos. Recuerda, Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, él estaba en contra de las aduanas que se habían creado con el surgimiento de virreinatos como el Río de la Plata. Ponte, ellos tenían que pagar doble peaje, un peaje de salida y un peaje de entrada. Eso encareció los productos, perjudicando su comercio. Por eso es una rebelión antifiscal. Antifiscal porque es en contra de impuestos, pero también es una rebelión, como te digo, el segundo aspecto importante, anticolonial. ¿Por qué, profesora? Recuerda que Tupac Amaru II está en contra de una institución del virreinato, es decir, está en contra de algo de la colonia. ¿Cuál? El corregimiento. Por eso, la rebelión de Tupac Amaru II es antifiscal porque está en contra de impuestos y anticolonial porque cuestiona a los corregimientos por abusivos. Eso es lo que principalmente tenemos que acordarnos si viene una pregunta sobre Tupac Amaru II. Es la más numerosa, la más compleja, la única antifiscal y la única anticolonial. ¿Ya? Listo. Bien, pasamos a la pregunta 14, que ya no tiene que ver con Tupac Amaru II. Es más, nos alejamos del siglo XVIII y saltamos al siglo XIX. ¿Ya? Dice, las Cortes de Cádiz, reunidas entre 1810 y 1812, tuvieron como principal resultado, chan, 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 chan. A ver, las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz en este caso, surgen en un contexto. Profesora, ¿en España? No, pues hijo, si hablamos de Cádiz, estamos hablando, no, pues diga, en Perú no, sino en España, claro. Cádiz es hoy en día una ciudad de España, pero el punto es de que España había experimentado algo aproximadamente entre los años de 1808. Napoleón Bonaparte la invade. Con la invasión napoleónica de España se produce una crisis que provocó, entre los tantos motivos, de que Fernando VII sea presionado a renunciar a su corona y cediéndola al pariente de Napoleón, José I. Entonces, ese cambio de reyes alteró el ritmo político de España,
provocando crisis, caos, todos los problemas que una inestabilidad política como hoy en día podemos experimentar pasaba en Las España. juntas de gobierno. Exacto. Entonces, las personas de Españita van a juntarse y van a formar lo que es su compañero las juntas de gobierno. Las juntas de gobierno tienen un carácter, ¿cuál? Anarquistas, marxistas, libertarias, no, son fidelistas. Ellos reconocen a quién, al rey Fernando VII como el verdadero rey de España. Por eso las juntas de gobierno emprenderán una lucha contra el ejército de Napoleón, expulsándolo. Cuando la Junta de Gobierno triunfa, se dan cuenta de que han creado dos principios importantes, la autonomía y la libertad. Así que van a juntarse a través de cortes, es decir, como reuniones, para crear lo que sería la famosa Constitución de Cádiz. ¿Qué dice la Constitución de Cádiz? La Constitución de Cádiz, entre sus santos postulados, es la de convertir España en una monarquía constitucional. Es decir, reconocen la autoridad del rey, pero ahora limitada por una constitución. La constitución de Cádiz es lo mismo que las juntas de gobierno, es una constitución fidelista. Ahora, la pregunta 14 es, ¿cuál habrá sido su principal resultado? Ah, obvio. Si te digo que las juntas de gobierno crean la autonomía y crean el liberalismo, ¿su constitución qué será? ¿Conservadora o liberal? Liberal. Allá dice, profesora, la función más importante de encomiendas e intendencias. A ver, las encomiendas, criatura, es una institución que sirvió para entregar o servir personalmente a los conquistadores. Las encomiendas eran una institución que servía personalmente a los conquistadores a partir del aprovechamiento de la mano india, a cambio de adoctrinamiento. Pocas palabras, el indio sirve al español y el español adoctrina. Eso es, las intendencias es el reemplazo al corregimiento. Para ordenarte, las encomiendas son primero, después siguen los corregimientos y después siguen las intendencias. Las intendencias son una institución que aparece o en reemplazo del corregimiento, a consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru II. Por si no lo recuerdas un poquito, acá te lo explico. La rebelión de Tupac Amaru II fue tan compleja, tan grande, que terminó por corroborar los miedos que tenía España de una posible rebelión de los sectores populares. Recuerda que la rebelión de Tupac Amaru II estaba compuesta por mestizos, estaba compuesta por afrodescendientes, por indios y un grupito muy pequeñito de la élite indígena. Entonces, el miedo más grande de España se cumplió. Los sectores populares, los más empobrecidos, se rebelan contra España. España se traumó tanto. ¿Por qué? Porque una de las causas por la cual se rebeló Tupac Amaru era por el corregimiento. Como está tan traumada, elimina el corregimiento y crea las intendencias. Ahora, ¿qué función tienen las intendencias? Las intendencias van a hacer lo mismo que el corregimiento. Hay una diferencia. Las dos, corregimiento e intendencia, ¿qué hacen? Explotan al indio. La diferencia, el corregimiento hace reparto mercantil y la intendencia no. Esa es la única diferencia. Corregimiento hace reparto mercantil, la intendencia no. Por lo demás, son igualitas, explotan al indio. Profesores, pero yo por ahí leí que eran más buenas. No, las intendencias eran igual de abusivas, solo que en el este ni estaba prohibido que ellos hicieran reparto mercantil. Por lo demás, es igualito. ¿Ya? Listo, espero haberte ayudado. Ah, ya, liberal. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué clave sería de la pregunta 14, chicos? Vamos, vamos, vamos. Hola. La D propone una constitución liberal. Sí, muy bien, propone una constitución liberal. No se me duerman, ¿ah? Por favor. Por favor. Ya, listo. Vamos con la siguiente.
Ay, esto quiero ponerlo acá y no me deja. Ya, ponte aquí. Eso, ya, ponte acá. Listo. A ver, la 15, conspiraciones. A ver, las conspiraciones limeñas al inicio del siglo XIX no contribuyeron un serio peligro para el poder colonial español debido a... Las conformaron criollos y mestizos. Claro, acá la pregunta, ¿por qué no es un problema? O sea, ¿por qué no fue un problema para, en este caso, España? Porque estaban aisladas de otros sectores populares, porque lo conformaron criollos y mestizos, porque tenían el apoyo de rebeliones provincianas, porque participaron las comunidades indígenas o propiciaron la manutención de esclavos. ¿Por qué motivo estas conspiraciones no fueron un problema para España? ¿Cuál habrá Ah, sido el motivo? porque básicamente los criollos y los mestizos, al tener una, digamos, una educación ilustrada, tenían más un sentimiento reformista en un inicio, ¿no, profesora? Y no tanto emancipatoria. Claro. A ver, vamos, acá tenemos dos claves que nos pueden generar dolor de cabeza. Vamos a descartar las que no son. Dice, no son un problema para España porque tenían el apoyo de rebeliones provincianas. A ver, recordemos que las conspiraciones, para empezar, ¿qué es una conspiración? Algo secreto. Es como un complot secreto, ¿ya? Es decir, que no llegaron tanto al espacio público, es decir, que no han tenido tanta repercusión en la calle. Por ese motivo, hay que entender que sí hay, por así decirlo, movimientos criollos en provincias. Entonces, la C es incorrecta. Más bien, por el contrario, sí hubo rebeliones provincianas, pero no tiene que ver mucho con las conspiraciones limeñas. D, ¿participaron las comunidades indígenas? No. A ver, los que principalmente cuestionaron o estaban insatisfechos por el clima que tenía el virreinato peruano en el siglo XIX, eran principalmente los criollos. Los criollos porque estaban viéndose perjudicados sus intereses por las reformas borbónicas. Recuerda que las reformas borbónicas perjudicaron a los criollos en su mayoría, ¿ya? Ahora, ¿participaron comunidades indígenas? No, porque para empezar, los indios tenían otra realidad distinta. La realidad del criollo no era la misma realidad que un indio. Recuerda que un indio del pueblo, un indio común, vive explotado, vive marginado. En cambio, un criollo no. Un criollo tiene mayor respeto, prestigio, hasta derechos. Así que no, la D no tiene mucho que ver. La E, propiciaron la manomisión. No. Las conspiraciones limeñas, ni las rebeliones, ni los movimientos criollos del siglo XIX, levantamientos criollos, no propician la liberación de esclavos, para nada. Entonces nos queda la A y la B. La pregunta es, ¿por qué no fueron un problema para España? ¿Porque estaban conformados por criollos o mestizos o porque estaban aisladas de otros sectores sociales? Es la A, claro. ¿Sabes por qué? Mira, como te digo, las reformas borbónicas perjudicaron principalmente a los criollos. Los criollos viven en una realidad distinta. A pesar de todo, los criollos son un sector privilegiado. ¿Por qué, profesora? Porque no dejan de ser españoles. Las conspiraciones limeñas fueron protagonizadas por ellos. Y los criollos, pongámoslo así, no quieren juntarse con la plebe. ¿Y quiénes son las plebe? Los otros sectores sociales. Todo lo que no son españoles. ¿Y quiénes no son españoles? Los indios y los esclavos o los afrodescendientes. Por ese motivo, no es un problema para España porque no es multitudinaria. Las conspiraciones criollas fueron más secretas, más privadas, no eran numerosas porque estaban conformadas por un grupo pequeño. Por el contrario, si las conspiraciones hubieran tenido apoyo de otros sectores sociales, sí hubieran sido un problema para España.
Y un ejemplo de que la multitud termina siendo un problema es la rebelión de Tupac Amaru II, que era multitudinaria. Afrodescendientes, algunos criollos, algunos mestizos e indios apoyaron a Tupac Amaru II. ¿Ya? Entonces es la A. Si las conspiraciones hubieran sido numerosas por contar con el apoyo de otros sectores sociales, sí hubieran sido un problema para España. Pero el Profesora, caso no. Mm, pero una consulta, ¿no? mm, Pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, la sublevación de los hermanos Angulo mm, y Mariano Melgar, digamos, que fue una ujú, sublevación de 1810 a 1811, mm, esta sí fue una sublevación que compuso no solamente criollos y mestizos, sino que también cierto ujú. apoyo indígena. ¿Eso cómo se asociaría que estaban Ah, aisladas con otros mira, sectores? conspiraciones limeñas. Ahí está la respuesta. Los hermanos Angulo no se rebelan en Lima. ¿En dónde se rebelan? En Cusco. Entonces, ahí no. Por eso lo digo. Ajá. Los carolinos, por ejemplo, ¿no? La rebelión de los carolinos, las conspiraciones limeñas de los carolinos que salen del convictorio de San Carlos, por ejemplo. Es un claro ejemplo de ello. Ahí está. Eso es. Nos hablan conspiraciones limeñas. Tenemos que alejarnos de las provincias. A eso era. Ajá. Ahí está, por eso digo, conspiraciones limeñas. Los limeñitos, los criollos de Lima jamás van a querer juntarse con la plebe. Los de provincia, por el contrario, sí se quieren juntar con la plebe porque conviven diariamente, porque para conseguir su propósito tienen que juntarse con ellos, con el sector más oprimido, pero los de Lima no. Y un claro ejemplo de que Lima no quería juntarse con los sectores populares es porque Lima es la sede de la aristocracia limeña. Entonces, ahí hay una resistencia de Lima. Por un lado, quieren una independencia, pero no la quieren con el pueblo, no quieren esa igualdad, porque un español o un descendiente de español jamás va a ser igual a un indio. Y esas dinámicas se van a observar inclusive en la República Peruana. Por eso al indio en todo el siglo XIX y todo el siglo XX la pasó recontra mal con la República Peruana. Entonces ahí, no, ahí está como que la respuesta a ello. Ujú. A ver, la pregunta 16. Sociedad patriótica. ¿Qué es la sociedad patriótica, chicos? La sociedad patriótica es, para algunos, la obra más importante de quién? Del libertador don José de San Martín. ¿En qué consistía? Bueno, la sociedad patriótica se crea en el protectorado. El propósito es ¿el voto de indios? No. ¿La abolición de la esclavitud? No. ¿El derecho de los criollos? No. ¿Una nueva constitución? No. Una forma de gobierno. Pregunta del millón. ¿Qué tipo de gobierno escogió la sociedad patriótica? ¿Monarquía constitucional o república? ¿Cuál escogió? República. Exacto, república. Ahí lo tienes. Sociedad patriótica. Una de las principales obras. A ver, otras obras del Protectorado de San Martín. Vamos. A ver, la ley de... Ay, perdón. La Biblioteca Nacional. Exacto. Uy, Dios mío, ¿qué le pasa a esto? A ver, listo. La biblioteca. Uy, no sé qué le pasa a mi cosito. A ver. La Biblioteca Nacional. ¿Qué más tienes? Por ejemplo, la ley de vientres. ¿Qué más tienes? Los primeros ministerios, el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Hacienda y Relaciones Exteriores. Ah, otra obra importante que tiene que ver con la monarquía constitucional es la Misión García Parisien. ¿Te acuerdas que San Martín desea traer un rey de España para que nos gobierne? Y falla ¿no? su invitación. Eso se llama la Misión García Parisien. Es otra obra, eso es, también otra obra. Bueno, que fracasó, ¿no? Porque si no, otra hubiera sido realidad. Listo. Pasamos a la siguiente. A ver. Misión García Parisien.
paro, así como la palabra paro, y 100. Todo junto, paro y 100. A ver, pongo acá. Paro y 100. Paro y 100. Ahí está, paro y 100. Ahora sí, pregunta 17. La entrevista de Guaya, la de Guayaquil, entre José de San Martín y Simón Bolívar, tuvo como consecuencia, chan, 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 chan. A ver, la Casa, entrevista de Guayaquil, tan recordada por algunos. ¿Qué clave marcaríamos acá? casita. Casita, la inclusión, obvio, ¿no? Guayaquil era peruana, era. Pero pasa a conformar a la Gran Colombia, ¿por qué? Por un principio. ¿Qué principio jurídico ah, hizo de que Guayaquil se incorporara a la Gran Colombia? ¿El uti possidetis o la libre determinación de los pueblos? Utis possidetis. Muy bien, el uti possidetis. Recuerda que la entrevista de Guayaquil no solamente es una conversación entre libertadores para hablar sobre la realidad del Perú, también incluía la situación de Guayaquil, a dónde se iba a anexar y algún tipo de del gobierno que se le escogería al Perú. Entonces ahí se debatió. Por eso, cuando San Martín reafirma su interés en una monarquía, Bolívar rechaza cualquier tipo de apoyo a la culminación de la independencia del Perú, por eso fracasa. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vámonos con la pregunta 18. A ver qué tal está la pregunta 18. A ver. Dice, el motín de Balconcillo fue el primer golpe de Estado de nuestra República. Fue encabezada por el general alto peruano. Ok, motín de Balconcillo se da en un contexto, el primer Congreso Constituyente. El motín de Balconcillo se da en lo que sería el fin, bueno, el fin de la primera campaña de puertos intermedios. Estas campañas, recuerda, tenían como propósito expulsar a los españoles o culminar la independencia del Perú. En las dos, el Perú fracasa, pero en medio de eso se da el motín de Balconcillo, que es una señal de un quiebre político que tenía ya pues el Perú, naciente en este caso. Con ese motivo se da el primer presidente peruano, que sería, cha, 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 ¿quién? ¿Santa Cruz? No, José de la no Mar. es Santa Cruz. José Lamar, no, es otro José. Ah, José de la Ribagüero Sánchez Boquete. Eso, José L. Ribagüero, José L. Ribagüero, trujillano, bueno, de Trujillo viene, ¿no? A dar golpe de Estado. A ver, no olvidemos de que el motín de Balconcillo ya es el ascenso por golpe de Estado de Ribagüero. Por eso en algunos libros a Ribagüero lo llaman como el presidente de facto. ¿Qué significa de facto? ¿Qué significará la palabra de facto? Por la fuerza, por el golpe de Estado que hace por la fuerza, ¿ya? Recordemos de que ya estamos entrando al tiempo de los caudillos, el tiempo de los militarismos. Por eso el ejército, líderes carismáticos como Ribagüero, más adelante Lamar, Gamarra, serán pues personas que tienen demasiado prestigio social por el contexto de la independencia, ¿ya? No olvidar eso. Y también recordar que en Ribagüero organiza la segunda campaña de puertos intermedios, fracasando y replegándose en Trujillo y fungiendo como presidente, mientras que el Congreso se reactiva y nombra a Torre Tagle. Por eso cuando el Congreso hace la invitación a Simón Bolívar, encuentra no un presidente, sino dos. Uno en Trujillo y el otro en Lima, Torre Tagle. Esa situación, crisis política, pues no, terminó siendo un escenario en el cual sorprende a Bolívar a la llegada. Ujú. Profesor, ¿y por qué fracasan esas campañas de puertos intermedios? Ah, no estaba organizado el ejército. El ejército no estaba organizado, no teníamos suficiente presupuesto. No había ni presupuesto, ni organización, ni dirección, nada. Era una guerra sin líder, claro, sin líder, claro, sin líder, sin unión política, mucho menos, ¿no? Sin un objetivo, como por ejemplo el objetivo que tenía San Martín. San Martín tenía un objetivo, que era independizar al Perú en este caso, ¿no? Proclamando la independencia en Lima, pero tenía un propósito, por eso movilizado toda una serie de tropas, se organizaba. Cuando ya deja en manos al Congreso, el Congreso no sabe hacer nada. Entonces lo que se preocupa más es en hacer una constitución que en continuar en este caso la guerra, por eso está desorganizado.
cuando se dan ambas campañas, no hay una base sólida para movilizar un ejército porque también escasean los recursos, escasea pues ese espíritu emancipador. También recordarás, pues Lima no quería independizarse. Puede también ser otra respuesta. Lima, recordemos, no quería independizarse. Es el último lugar donde se empieza a tejer esfuerzos para conseguir la independencia. Lima era la resistencia de la aristocracia virreinal limeña. Tanto se resistió que, pues, no. Cuando aparece la República Peruana, es Lima el principal lugar donde, lastimosamente, muchos indios van a acudir por su fuerza de trabajo a trabajar, ¿no? Y recibir explotación. Entenderás toda la dinámica de Lima, ¿no? El rechazo a los indios, ¿no? A ver, pregunta 19. Mientras en Europa se desarrollaba, ¡ay, qué bonita pregunta! La Primera Guerra Mundial, en el Perú, ¿quién se sublevó? Tupac Amaru III, Pedro Pablo Tusparia, León Escobar, Teodomiro Gutiérrez Rumimaki, José Navala Huachaca. Rumimaki, ¿Quién? en Puno, Rumimaki, al ojo. ¿Cómo así, profesora? No entiendo. Primera Guerra Mundial, ¿de qué año estamos hablando? 1900. 14 al 19. Ahí está. Oye, ¿quién gobernaba el Perú en 1914? Un tal Pan Grande. Billinghurst. Exacto. Billinghurst, recuerda que envía a un, por así decirlo, pongámoslo así, un noble, no, pongamos un indio, no, no sé si indio, sino un descendiente de una nobleza indígena, pongámoslo así, que ya era conocido en el ámbito regional, era un gobernador regional, pongámoslo así, ¿ya? Lo envían para que investigue sobre una matanza de indios en Puno, ¿ya? Lo mandan a que investigue. No vuelve hasta el gobierno de José Pardi Barreda. Para ese momento, ya Teodomiro Gutiérrez, esta persona que va a Puno, se convierte en el líder de la rebelión de Rumimaki. Rumimaki, con el levantamiento de Rumimaki, los indios que buscan conseguir la restitución de sus tierras que fueron quitadas por los hacendados de la Sierra Sur. La rebelión de Rumimaki, no te olvides, busca la restitución de tierras, ¿ya? De tierras, restitución de tierras. Es decir, que se devuelvan las tierras a los indios que se vieron afectados por el despojo de los hacendados del sur, ¿ya? Listo. La pregunta está bonita, ¿no? Está linda. Rumimaki, claro. De hecho, toda la literatura indigenista está inspirada en lo que sería el indio en el siglo XX. Tienes el sueño de un pongo de José María Arguedas, Huasipungo, también tendrás. ¿Qué más? Otro ejemplo de literatura indigenista. Vamos, otro. Usted lleva literatura, ¿no? Sí, yo en literatura. Hay otro que leí en la universidad que me dio tanta pena. Ya no me acuerdo porque era creo que ya mi cerebro dijo bloqueo mental. No, hay que olvidarnos de eso para no sufrir. Ya ni me acuerdo. Claro, hay otro más que también era así bien, Guasipungo, creo que Guasipungo era, ¿no? El que muere sus niñitos en las heces, ese era, ¿no? Ay, ni me acuerdo, ese era. Sí, debe ser porque era chiquito, chiquito y fácil de leer. Debe ser eso. En fin, ya se me acordará ya, porque tenía un bloqueo psicológico, creo, por eso. Ay, pregunta 20, chicos, vamos, 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 se puede. La noche es joven. Dice, la República Aristocrática llegó a su fin en el 19, Oki, por el golpe de Estado que encabeza a Augusto Bernardino Leguía. Este personaje se encargó de demoler, es decir, de acabar. ¿Qué cosa? La oligarquía civilista. Muy bien, oligarquía. Profesora, no le creo. Mira, no me creas, está bien, no me creas. Tómame de mentirosa, falsa, embustera. Leguía crea lo que sería su patria, patria nueva. ¿Y por qué le llama así? Porque es la oposición de la patria vieja. ¿Y quiénes representan la patria vieja, profesora? La oligarquía civilista. Recuerda, la República Aristocrática se llama aristocrática porque son civiles, ex consignatarios, ex banqueros, descendientes de estos consignatarios. Oligarquía porque su red de comercio, es decir, es la agroexportación, ¿ya?
Es decir, su fuente fuente económica de estos civilistas que llegaron al poder es la agroexportación. Por eso durante todo su gobierno en este caso, van a beneficiarse, ¿no? Por la venta de ya sea lana, caña, ¿no? Los barones del azúcar, ahí tienes un ejemplo, ¿no? La familia Grace, Larco y Gildemeister, que eran los dueños de las principales haciendas de la costa norte encargadas de la producción de azúcar, ¿ya? Entonces Leguía acaba con esta oligarquía civilista. Vayamos a la siguiente. A ver, 21. Uy, pregunta bonita. Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui fundaron partidos antiimperialistas, sí, y planteaban una revolución en el Perú, sí. Sin embargo, el primero creía que este debía ser dirigida por... A ver, ¿La clase ¿qué media? partido? ¿Cuál dijo? La clase media. Sí, muy bien, excelente. Vamos a explicarla. A ver, Víctor Raúl Haya de la Torre crea un partido, el de la Estrellita. ¿Cómo se llama? ¡Ay, me salió! La Alianza Revolucionaria, ¿no? Popular Revolucionaria Americana, Americana. APRA. ¿Y qué partido político crea José Carlos Mariátegui? El Partido Partido Socialista en Peruano. Estos partidos son los partidos de oposición del régimen de Leguía. Ahora, ¿qué tiene que ver, profesora? No entiendo. Muy simple. Estos partidos políticos ambos son antiimperialistas. Ya, te diría mucho más que en el tiempo de Leguía hasta el 70, el APRA era el principal partido antiimperialista yanqui, y si no me crees, está en uno de sus pilares, el antiimperialismo yanqui, ¿ya? Ahora, hay una diferencia entre estos dos partidos. Si bien ambos son antiimperialistas, ellos consideran que la revolución, para acabar con todos los males del Perú, para el APRA tiene que ser impulsando la clase media. En ese tiempo, chicos y chicas, futuros cachimbos, ¿quiénes eran la clase media? Los pro, fe, los profesionales. exacto, los profesionales. En cambio, el Partido Socialista Peruano, impulsado por José Carlos Marietti, sostenía que la revolución no empieza con la clase preparada, El empieza con la proletariado. clase obrera. Exacto. ¿Ya? Ese es el punto, ¿ah? No olvidar, no olvidar. Son partidos. Gallinazo sin plumas. Gallinazo sin plumas, gallinazo sin plumas. Gallinazo sin plumas es indigenista. No sé, no me acuerdo, ¿ah? Porque tengo entendido que es dos niñitos que ay, crían un cerdito, ¿no? Sí, lo leí, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Ya, pero eso no es indigenista. Julio Ramón Ribeiro no es indigenista, que yo sepa. A ver, spoiléame, enséñame. A ver, 22. Ah, generación de los 50. ¿Es indigenista? Ah, no es indigenista, ¿ah? Cuidado con engañarme. 22. Hacia finales de la década de los 40 y los principios del 50, ok, estamos entrando ya a años moviditos, el general Manuel Odría gobernará el Perú en el periodo denominado el ochenio de Odría. Ok. Este régimen militar se caracterizó a nivel social, ¿eh? Tenemos está sencillo, está bien bonita esa pregunta. Tiene parte indígena. Hay herencia entonces indigenista. Ya, hay herencia indigenista entonces. La A ver, intensificación del proceso migratorio de provincias a Lima. exacto, ahí está. A ver, Justamente ¿qué aquí tenemos que no recordar? nace la generación del 50. Claro, de hecho, Odría es, por así decirlo, el presidente con la cual empieza un proceso que una serie de sociólogos como Aníbal Quijano llamará el proceso de la cholificación. No sé si ustedes alguno lo ha leído, cholificación ese término. Vamos a explicarlo. A ver, mira, el presidente Odría nace bueno, nace no, sino gobierna en un contexto que busca impulsar nuevamente a la oligarquía. ¿Ya? También recuerda que su gobierno es de corte populista. Sí, un militar populista, por supuesto. Uy, un militar populista, por supuesto, porque hace obras para buscar
aprobación social, por eso dura un gobierno de 8 años. Tienes que mantener contento al pueblo si quieres durar tanto tiempo, ¿ya? Entonces, por ese motivo, aprovechará la estabilidad económica que trajo consigo una guerra. ¿Qué guerra benefició al Perú durante el contexto de Odría? La guerra de Corea. La guerra de Corea. Por ese motivo, va a empezar a hacer grandes obras. No solamente las que vemos, por ejemplo, como el estadio, el hospital, entre otras más, sino también va a crear reformas internas dentro del ejército, como la creación del CAE, el Centro de Altos Estudios Militares, que buscaba prevenir una revolución cubana en el Perú, dotando a los militares de conciencia nacional. ¿Ya? Pero acá la pregunta no me dicen por sus obras, sino que me dicen a nivel social qué pasaba. La cholificación, por si no lo sabes, es un proceso migratorio que se experimentó en ciclos, en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60 aproximadamente, y en la década del 80 por el contexto de Sendero Luminoso. Ahora, la cholificación es un proceso migratorio donde provocó cambios en Lima, porque el indio viene del campo a la ciudad. El indio era apodado indio, pero ahora como habita en Lima y convive con los limeños van a, por así decirlo, utilizar un término para aquel indio migrante. ¿Y cuál es el término? Chol. ¿Ya? Entonces, esta migración es el aspecto más relevante que tendrá el gobierno de Odría. El proceso migratorio. Profesor, ¿y por qué se dio el proceso migratorio? Como te estoy diciendo, Odría hace obras populistas para mantener contenta a la población. Esas obras que provocaron modernidad. Eso que implicaba acceso ahora a servicios básicos, luz, agua, educación. Por ese motivo, la gente está abandonando el campo y se va a la ciudad por la modernización que experimenta Lima a partir del gobierno de Odría. Una modernización que estamos hablando no en términos, por así decirlo, industriales, sino una modernización que hay, por así decirlo, más empresas, pongámoslo así, ¿no? Una modernización más urbanística, más educativa, porque aparece también colegios. Recuerda que Odría hace colegios también, tiene un proyecto de planificación muy fuerte, ¿ya? Los colegios técnicos llamados. Pasamos con la pregunta 23, que ya no tiene que ver con Odría, sino estamos hablando del septenato de Juan Velasco Alvarado, es decir, gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, primera etapa. Juan Velasquito Alvarado. A ver, ¿qué tenemos sobre ese presidente? Recuerda que Juan Velasco Alvarado realiza una gran cantidad de reformas que siguen los lineamientos de su plan Inca. El plan Inca es ¿de qué tipo? Nacionalista, nacionalista. Ahora, tenemos que identificar cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. A ver, vamos a ver. Dice, pregúntalo chicos, a ustedes me dicen ya verdadero o falso. ¿Se declaró antioligárquico y antiimperialista? ¿Sería Verdadero. esto verdadero? ¿Cómo así, profesora? Antioligárquico porque quiere acabar con la oligarquía peruana que se encontraba en las haciendas. Obviamente, si no, no haría reforma agraria. Antiimperialista porque le cae mal a Estados Unidos. Estados Unidos recuerda, llega al Perú, bueno, más que llega al Perú, sino que Velasco Alvarado observa en este caso que depender de empresas o de capital extranjero ha imposibilitado pues el desarrollo de una industria. Por ese motivo, el escándalo de la IPC, el tema del petróleo, ¿no? Y la página 11 fueron el motivo por el cual da un golpe de Estado. Hay una agenda antiimperialista de priorizar lo nacional sobre lo externo, ¿ya? Así que es antiimperialista. B, confiscó todas las haciendas del Perú y las minas del Perú. ¿Será eso verdadero o será falso? Falso. Falso. Profesora, ¿cómo que todas las haciendas? A ver, confiscar significa que el Estado captura, ¿ya? Confisco, es decir, una requisitoria, pongámoslo así, ¿ya? Te quito, ¿no? Si bien la reforma agraria, más que quitar, lo que hizo es expropiar, cambia de dueño. Ahora, ¿eso también afectó a las minas? No todas las minas. La única mina que no fue expulsada del Perú fue la Sauder Perú, que hasta el día de hoy existe en Moquegua, ¿ya? Entonces, esta es recontra falsa. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. A ver, 3. Movilizó a la población velasquista mediante el SINAMOS, Sistema Nacional de Movilización Social. El SINAMOS es una institución creada, ¿para qué? Para mantener, o en este caso,
es una institución creada por contención social, es decir, para evitar algún tipo de manifestación, boicot, movimiento en contra del gobierno de Velasco. Por eso es un plan de contención social. Claro, es un plan de movilización. Quiere buscar aprobación social. Y también A para ver, estudios también para estudios etnográficos también, ¿no, profesora? sí, etnográficos también, porque en este caso tiene que analizar la situación social del indio. Por más que la reforma agraria haya creado ¿no? Haya acabado con el Día del Indio y haya creado el Día del Campesino y haya dotado al indio, tiene que crear también un estudio sobre la realidad de ¿no? De este grupo social. Etnográfico también, desde luego. ¿Envió tropas a Chile a recuperar Tangerica? No, 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 no. No envía tropas a Chile. De hecho, no alcanzó vida para que lo hiciera. Él tenía un propósito, eso está documentado, no digo mentira. ¿Ah? Él sí buscaba recuperar Tacna y Arica, recuerda, su agenda es nacionalista, pero no moviliza tropas a Chile, solo llegó a movilizarlas hasta Tacna, ¿ya? Esto es falso, ¿ya? Y dice, entabló relaciones diplomáticas y comerciales con países del bloque socialista. Obvio, ¿no te acuerdas de una isla? Cuba. Hay presencia cubana en el Perú, ya sea en este caso por una cuestión de asistencialismo, por el terremoto de Yungay, ¿te acuerdas? Se da en el gobierno de Velasquito. Médicos cubanos vinieron a asistir a los heridos y es más, ay, pongámoslo así, familias soviéticas vinieron al Perú a llevarse a los niños huérfanos. Ujú. Hay un acercamiento con países socialistas como Cuba. Es más, Velasco fue a Cuba. Ujú, ¿ya? A ver, ¿qué clave, chicos? Vaquito. Besito, ¿ya? Buenito. Ahí está. Entonces vamos a cerrar esta clasecita de hoy con la pregunta 24. Alan García Pérez, primer gobierno. Estamos hablando de estos años 1985. A ver, ¿qué tenemos acá? Dice, se encargó de la devolución de de los medios de comunicación a su propietario. Hmm. Crea la organización del programa de apoyo al ingreso temporal, al PAID. Crea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estallido del conflicto del falso Paquicha en el Ecuador. Inicio en acciones terroristas por Sendero Luminoso. A ver, vamos por partes, ¿ya? Empezamos de abajo hacia arriba. ¿Cuándo se iniciaron las acciones terroristas de Sendero Luminoso? En el gobierno de Alan García, no. A En el finales segundo, a finales del gobierno de Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Creo que fue en mayo las del 80. elecciones, ¿te acuerdas? Las Ujú. elecciones de Fernando Belaúnde Terry, ¿te acuerdas? La quema de ánforas del pueblo de Xuxa y Ayacucho, ahí está. Entonces la E no tiene que ver. ¿Cuándo se da el falso Paquilla? También, segundo gobierno de Belaúnde Terry. Recuerda que, mira, en menos, claro, en el lapso de 15 años, en ese tiempo, te hablo del 80 al 95, el Perú tuvo conflictos con el Ecuador por un tema geopolítico de territorios como Jaén y Maynas. El tema es de que el primero se da de estas tensiones, no estoy hablando entonces de esos años, del 80 al 95, con Fernando Belaúnde de Terry. El falso Paquicha era este pueblo falso, esta copia de pueblo llamado Paquicha que Ecuador imitó al real para quitarle territorio al Perú. Es decir, que si la frontera del Perú entre Ecuador era el pueblo de Paquicha, lo que hizo Ecuador es hacer que el pueblito, pongámoslo así, ¿no? Se moviera para seguir quitando territorio al peruano. Por eso a la copia de ese pueblito se llamó el falso Paquicha. De ahí viene el nombre, falso Paquicha. Creación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Eso es obra de Velasco Alvarado en el 69. No tiene nada que ver acá. La PAI, ¿no? El programa de apoyo de ingreso temporal. Esa obra sí es de Alan García, ¿ya? Esta obra fue creada para acabar con los índices de pobreza extrema, ¿ya? Obra que no tuvo tanto implicancia. Y la devolución de los medios de comunicación, ¿quién lo hace? Fernando, ¿no? Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Él hace, ¿te acuerdas? La devolución de los medios de comunicación, ¿ya? Chicos, hemos acabado satisfactoriamente la ficha del día de hoy.
¿Ya? Me parece, si no hay más dudas, nos estaríamos viendo en nuestro próximo capítulo la próxima semana. ¿Ya? Descansen, chicos. Cuídense mucho, por favor. Nos estamos viendo. Bye, bye. Chicos, ¿están ahí? O Hasta la ya, próxima ya. semana, profesora. Ya, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.